Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy Buenas. buenas. Tenemos que decir a Sergio que nos está retransmitiendo por Discord una cosa que no es. ¿Ah, ¿Ah, sí? sí? Sí, tenemos la pantalla que no es. Vale, pues os comparto. No, pues No, sí pues sí que es, que ¿eh? es, ¿eh? No, teníamos la Sí, ahora puesta. se ve bien. A ver, A ver, ahora. ahora. A ver. No, tenemos la cuenta atrás. Qué Qué raro, raro, estoy emitiendo ya la la buena. buena. Sí, pero nosotros la otra. Siempre tiene que pasarnos algo. Uy, se escucha doble, nos dicen. Y además a mí no se me ve. Dice que se escucha doble. Yo ahora Que se no escucha. veo lo que se está emitiendo por Twitch. ¿Ahora se escucha bien? A ver que respondan. Claro, pero a mí no se me oye ahora. Vaya. No sé. Yo ahora no veo la presentación ni nada. No veo lo de Twitch. No, yo veo la. O sea, en Twitch sí La que cuenta veo, o atrás. sea, porque. Pero porque tengo el móvil puesto. Claro, pero yo no estoy. Pero en Discord veo la cuenta atrás. ¿Se Sergio, nos estás sigue mandando escuchando algo, ¿no doble? es? Vale, dice que se oye bien ahora. Pero ¿oyes a Sergio? Aquí dependemos del público. Para que se oiga Ya, bien. es que El no podemos comodín del saber público. cómo se escucha, claro. Vale, vosotros, Amanda y Héctor, veis Sí. entonces. No, veis la cuenta Vemos atrás, la ¿no? cuenta. Claro, lo que Vemos la tienes en cuenta el, atrás. en Vale, el otro. entonces ¿qué os transmito? ¿Qué os comparto? Pues. O sea, tú tienes en el OBS dos pantallas. Y nos estabas mandando una y era la otra. No, pero no me deja enviar la otra. Ostras, pues O entonces la sea, interfaz entera, supongo. Os comparto. ponla anterior, porque si la pones así creo que se desconfigura. Os O sea, comparto interfaz entera, la entonces. compartida completa y ya está, ¿no? No, la pantalla completa no, porque cuando toca a ti no vemos nada más. No, de hecho, cuando pasas diapositivas no vemos. Tú compártenos la ventana del OBS. Vale. Así está compartido ventana del OBS. No. Ya, es que no es. O sea, Problemas técnicos. mm, ¿Cómo lo has hecho antes, Sergio? igual. Lo que pasa es que comparte la ventana de la izquierda, que es la que Es que no está todavía transmitiendo. claro, comparte la que no es. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacemos? Enciendo. Me pongo el Twitch en otra ventana. Yo lo ¿Sirvo? tengo en el móvil Sí, yo y también sin lo tengo en el móvil. problemas. Pues os comparto Va con un entonces poco de las. YouTube Os comparto las lag, diapos y pero tenemos el Twitch en el móvil y ya está. ¿No? vale, yo veo las diapositivas ahora. Yo Muy veo las bien, pues nada, diapositivas. chicos, bienvenidos a Ciencia como puedas. Os recuerdo que este es el canal de Twitch de Stenio TV, que pertenecemos a Stenio, una asociación de divulgación científica sin ánimo de lucro. Y lo que recaudamos, donamos el 50% a la lucha contra el cáncer, investigación de lucha contra el cáncer. Y recordaros también que tenemos un servidor de Discord con el que podéis interactuar con los divulgadores. Y nada, Amanda, ¿tú qué quieres comentar? Pues bueno, el programa de hoy normalmente Ciencia como puedas es un programa que está centrado en hacer normalmente ciencia siendo joven, muchas veces centrado en hacer ciencia en España. Y pensamos un poco que dado que tenemos los tres perfiles muy diferentes, ya que, bueno, Sergio se dedica a la neurociencia, Héctor es físico y yo soy arquitecta, pero nos dimos cuenta un día, un poco comentándolo de casualidad, pues que los tres utilizábamos en nuestras investigaciones alguna forma o alguna aplicación de la radiación infrarroja. Y nos pareció bastante interesante ver un poco cómo esta como multidisciplinaridad, ¿no? podía ser chula para comentarla en este programa. Y nada, casualmente también pues es un tema del que se habló mucho, sobre todo cuando nos desconfinaron y la gente pues empezamos a viajar, a ir a aeropuertos y demás. Y bueno, pues todo el mundo quería tener una cámara de infrarrojos para ver si
si las personas que accedían a los espacios o a los edificios y demás, pues si tenían fiebre o podían estar enfermas. Y pensamos pues que con esta excusa sería bastante interesante comentarlo en el programa de hoy. Así que nada, le doy paso a Héctor, que os va a explicar un poco Como buen físico. los conceptos básicos de la radiación infrarroja y empezamos también un poco pues por ver cómo lo ha estado aplicando él en su investigación. Así que esto cuando estuvimos comentando, bueno, habrá que explicar primero qué es el infrarrojo y tal, y te los ves diciendo a ellos, bueno, mejor que lo explique un físico, ¿no? Ya hay un físico entre Mucho nosotros. mejor que lo explique un físico. Así Tiene que como nada, mucho más sentido. Claro. Pues si pones la primera diapositiva. Vale, Así que pues esto que Héctor, tengo aquí. sin más dilación. Sí. O sea, aquí básicamente, o sea, la luz es una onda electromagnética. Y claro, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Pues básicamente la luz, aunque muchas veces se representa con esa ondulación, la luz va recta, ¿vale? O sea, la luz no hace un movimiento oscilante, como se muestra en algunos sitios, sino que, claro, lo que oscila El baile de la es, croqueta de la luz. ¿no? Es básicamente el campo eléctrico y el magnético, que son perpendiculares entre sí, lo que hacen es aumentar la intensidad. O sea, esta que pone aquí no es que algo sube y baja, sino que es más intenso hacia arriba y luego más intenso hacia abajo, más intenso hacia arriba. Entonces, este campo eléctrico y magnético se refuerzan entre sí y eso es lo que hace que la onda se propague. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque la luz viaja a la velocidad de la luz siempre. Entonces, según lo rápido que sean estas oscilaciones, pues el periodo de una oscilación que haya hecho, por ejemplo, empieza en el cero, pues arriba completo, hacia abajo y vuelta al cero. Eso es un periodo entero. Pues la distancia que ha recorrido la luz en ese periodo es la longitud de onda. Así que esto es lo que va a determinar qué tipo de luz tenemos. Pues si pasas a la siguiente. Yo tengo dos preguntas aquí, Héctor. A ver. Entonces, Sí, la longitud de onda hace referencia a cuando sube y baja el campo eléctrico o el magnético, cualquiera de los dos. sí, las dos. Vale. Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver aquí la polarización con esto de la luz? Ah, bueno, o sea, el GIF animado es una luz que está polarizada en una dirección. Entonces, solamente oscila en un plano. Vale. Entonces, podría estar oscilando en diagonal o incluso haciendo vueltas en vez de oscilando en un plano. Pero aquí está lo más simplificado posible. Vale. Pero eso, la luz puede estar en ese plano, en otro. Y la El luz caso que es viene del Sol que está en todos los planos posibles de polarización. claro, que viene de muchos átomos diferentes. Lo que pasa es que, claro, luego, si hay campos magnéticos, te alinean la materia de forma que oscila más en un plano que en otro, entonces está polarizado y se pueden medir cosas. Pero eso no íbamos a comentarlo aquí. No. Es que tengo curiosidad. Vale. Pero sí. No entramos en detalles en eso. Vale, entonces la longitud de onda Próximamente. es esto, ¿no? De aquí a aquí. Eso es, la lambda esa que pone ahí es esa distancia entre cuando llega a la mayor intensidad y cuando vuelve a llegar a la mayor intensidad, o cuando pasa por el cero, luego sube arriba, baja y llega a volver al cero. O sea, como de, O cuando- de pico a pico, por así decirlo. Sí, o sea, es cuando ha hecho un ciclo entero. Si va a hacer intensidad hacia arriba y luego hacia abajo y luego cero, pues cuando ha hecho eso hacia arriba, hacia abajo, o hacia abajo, hacia arriba, y el caso es que haga un ciclo entero de la oscilación. Vale. Entonces, esa distancia es la longitud de onda. Entonces, si pasamos a la siguiente, según la longitud de onda que tenga la luz, vamos a tener un tipo de luz u otro. Entonces, la luz visible que vemos, esa longitud de onda es de en torno a media micra. Y una micra es una millonésima de metro. O sea, una micra es una milésima de milímetro. Pues la mitad de eso. No hay menos. Esto es algo- No hay menos. Con luz visible nos referimos. Con luz visible nos referimos que a vemos. como a todo tipo de luz que vemos, ¿no? Claro. Desde la del sol hasta la de una lámpara que encendamos en casa. Todos los O sea, colores. todo lo que vemos con los ojos. Todos los colores que vemos Vale. con los ojos. Entonces, si tiene las oscilaciones más rápidas, que es luz más energética, pues la longitud de onda es más corta porque tarda, o sea, la luz va a velocidad constante y si las hace más rápidas las oscilaciones, pues la longitud de onda, lo que ha tardado, o sea, la distancia que ha recorrido haciendo una oscilación va a ser más pequeña. Entonces, con más energía,
está el color de menor longitud de onda de los que vemos es el violeta, pues si la longitud de onda es menor aún, tenemos ultravioleta, porque está con energía superior a la del violeta. Si vamos ya a una... Esto es una centésima de micra, 10 nanómetros, o sea, un nanómetro es una milésima de micra, ya nos vamos muy pequeño. Si separamos eso, nos vamos a los rayos X, que básicamente oscilan mucho más rápido todavía, tienen más energía aún. Y más todavía serían los rayos gamma. Si volvemos a la parte de luz visible, pues la luz visible con mayor longitud de onda es el rojo. Y si nos vamos a longitud de ondas mayores, que es energía menor, pues tenemos infrarrojo. O sea, energía menor que el rojo. Y eso nos va hasta 1/3 de milímetro prácticamente. O sea, ya la longitud de onda que empieza a ser tamaño apreciable. Más allá de eso tenemos las microondas, hasta 10 centímetros, que son las que usa el horno de microondas. Eso se puede medir con un experimento con queso y tal. Tiene sentido. Claro. Tiene sentido lo de microondas. Claro, el microondas empieza de 1/3 de milímetro a unos centímetros. Y luego ya de 10 centímetros para arriba son ondas de radio, que pueden llegar incluso a kilómetros. Entonces, lo que nos interesan es eso, es casi visible, pero tiene más longitud de onda que el visible. Entonces, a partir del rojo llega el infrarrojo. De hecho, si separáis en O arcoíris... sea, muy cerquita del rojo. Claro, Muy cerquita del rojo, muy cerquita, pero no llega. Sí, bueno, puede estar muy lejos también. O sea, es un rango desde justo el rojo hasta más allá. Entonces, los infrarrojos se detectaron porque al separar con un prisma la luz en arcoíris, si más allá del rojo pones termómetros, los termómetros se calientan porque le está llegando luz que se ha desviado menos aún que el rojo con el prisma. Entonces, sigue llegando luz aunque no lo vemos. Está más allá del rojo, pero sigue llegando energía. Entonces, si pasamos a la siguiente... ¿Eso fue Newton? ¿Quién hizo eso? Ya, no sé si fue Newton o creo que fue Herschel a lo mejor. Ajá, puede ser. No me acuerdo. Vale, siguiente, ¿no? Lo buscáis. Sí, siguiente. Entonces, deberes, chicos. Uy, claro. ¿Qué? No, es ese. que se había pasado. Listo. Bueno, por temas de física cuántica, los que no voy a entrar, Mójate, un objeto... No, hombre. Un objeto sólido Que lo diga. o que un lo gas diga. de plasma que esté muy caliente y tal, o sea, por el hecho de estar caliente, va a emitir luz repartiéndose en los colores de la forma que ponemos aquí. Entonces, el arcoíris que se ve en la gráfica es la luz visible. Entonces, el Sol tiene unos 5000 grados, de estos que ponen aquí son Kelvin, que básicamente desde el cero absoluto, o sea, menos de 0 Kelvin no puedes tener, porque la temperatura es átomos moviéndose y vibrando, y cuando ya no pueden vibrar más, es el cero de temperatura. Entonces, está como a 273 bajo cero. Si queréis pasar los Kelvin a temperatura en grados Celsius, le restáis 273. Entonces, el Sol que tiene 5000 y pico, veis que en la parte de luz visible emite en todos los colores casi lo mismo. Y si juntamos todos los colores de la luz, nos da luz blanca. Entonces, el Sol se ve blanco porque emite luz de forma que en casi todos los colores visibles emite más o menos lo mismo. Si tuviéramos una estrella a menos temperatura que el Sol, por ejemplo, a 4000 o 3000 Kelvin, o sea, 3000 grados, veis que emite más rojo que azul. Entonces se ven de color más rojizo. Las barras estas de metal que se ven calientes están en color rojizo, amarillento. Esto es porque por su propia temperatura estarán a unos 3000, 4000 grados y emiten más luz roja que azul. Alguno está más caliente, emite más luz amarilla. Pero eso, los objetos muy calientes, o sea, en principio nosotros estamos emitiendo luz también por nuestra temperatura, pero esa temperatura de unos 300 Kelvin o por ahí, temperatura ambiente. Entonces, si veis las curvas estas, veréis que nosotros emitimos luz en el infrarrojo, no emitimos luz en luz visible, porque haría falta estar a mucha más temperatura y no sería sano. Sí. No vamos brillando por ahí de colorines todos los días, ¿no? Entonces, si un metal lo calentáis, al principio está emitiendo luz infrarroja cuando notáis el calor del metal caliente. Si se calienta más, pues se empieza a ver como rojizo. Si se calienta más aún, se empieza a ver naranja, amarillento. Y si se calienta más aún, se ve ya casi blanco y luego incluso azul. O sea, si veis aquí la temperatura de 6000, 7000 Kelvin, esto emite ya mucha más luz azul
que es roja y se ve azulado el brillo, ya muy brillante, y veis que ya emite mucha cantidad de ultravioleta también. O sea, más allá de luz violeta, emite un montón de luz. Pero nosotros, como cosas frías que somos, en comparación con el fuego y de estrellas, pues emitimos prácticamente todo en el infrarrojo. Esto aquí quiero... Muchas veces la gente dice, las estrellas frías emiten rojo y las calientes emiten en azul. Pero el mango de la ducha pone lo contrario, pone el azul el frío y el rojo el caliente. Y dices, claro, Va contra la física. hay gente que dice eso yo, pero a ver, es que en la experiencia cotidiana lo caliente es rojo y lo frío es infrarrojo. Lo asocias Claro. a... Aquí pregunta, en las llamas de los Y mecheros se eso- llega a ver azulada al principio, azulada y luego naranja. Entonces, aquí hay más cosas. Puede ser gas que esté ardiendo más caliente, pero la llama del fuego no solamente depende de la temperatura, sino que hay cosas que hace que emita más en una longitud de onda que otras. Eso luego lo contaré. Pero eso, nosotros emitimos en infrarrojo. Entonces, si pasamos a la siguiente foto, vemos dos fotos distintas de la naturaleza y tal. En luz visible, reflejada por los objetos, pero si lo observamos en infrarrojo, se ve la temperatura emitida por el propio calor que tienen los animales. Entonces, se ve los mamíferos son de sangre caliente, se ve más brillante. El cocodrilo pues sangre fría, se ve más tenue. Pero esto es luz emitida en vez de reflejada. Luz emitida por los animales. Entonces, el infrarrojo, una cosa ya directamente que se puede usar en astrofísica o donde sea, es para ver cosas que emiten luz propia por su temperatura, pero son más fríos. Entonces, yo en mi investigación, por ejemplo, observando cuásares y tal, estaba la parte central emitiendo ultravioleta y luz visible, pero luego había polvo alrededor, polvo interestelar, que estaba, en vez de a miles de grados, estaba a lo mejor a 1000 o unos cientos. Entonces eso, la luz que emitía esa acumulación de polvo estaba en infrarrojo. Entonces hacía falta instrumentación infrarroja para poder verlo. Si pasamos al siguiente. Vale, entonces, otra aplicación de los infrarrojos en astronomía la tenemos básicamente por lo siguiente. El universo se está expandiendo. Entonces, la luz de una galaxia que viaja hacia nosotros mientras el universo se expande, se va a estirar. O sea, la longitud de onda en el espacio-tiempo, si este se estira, la longitud de onda de la luz también se va a estirar mientras viaja por él. Así que nos puede llegar luz que se emitió como estrellas como el Sol, que era luz visible, y cuando, o sea, en el tiempo que ha tardado en llegar hacia nosotros, se ha ido estirando la longitud de onda y ahora nos llega el infrarrojo. Y pasa a la siguiente. Infrarrojo o menos, ¿no? Claro, puede llegar. O sea, podemos tener. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo. O sea, aquí tenemos en la línea discontinua en la luz ultravioleta de primeras estrellas que brillaban muy calientes y con mucha luminosidad. Y estaba en ultravioleta todo. Pero al haberse estirado el universo mientras esa luz viajaba hacia nosotros, nos puede llegar en luz visible o en infrarroja. Entonces, luz que empezó como visible nos va a llegar en infrarrojo. Entonces, en astrofísica es otra cosa que usamos también mucho. O sea, si pasamos a la siguiente imagen, esta es una imagen famosa de la primera que sacaron de telescopio espacial, Qué chulo. nuevo de infrarrojos, precisamente. Y entonces, toda esta imagen está hecha en infrarrojo. Se ven un montón de galaxias, un montón de estrellas lejanas, que muchas emitieron su luz en luz visible y ahora las vemos. Si ponemos detectores de infrarrojo y ponemos esa luz como colores que podemos ver, pues lo vemos como galaxias y tal. Pero esta luz, mucha de ellas emitió como luz visible en origen y ahora nos llega en infrarrojo. Para poder verla nos hacen falta instrumentos así. Entonces eso. Y eso es un poco lo que yo quería preguntarte, Héctor, a raíz de Sí. esto. ¿Qué tipo de instrumental utilizáis para, porque supongo que los telescopios que gastáis tienen, o sea, incluidas cierto tipo de cámaras infrarrojas, supongo que Claro. parecidas a las que usamos cualquiera de nosotros que trabajamos con infrarrojos, pero serán muchísimo más potentes, muchísimo más grandes, ¿no? Claro. O son cámaras exentas o utilizáis diferentes tipos de cámaras, por ejemplo, para hacer comparativas o cosas así. Se usan distintos detectores. O sea, las cámaras digitales son básicamente un chip que cuando le llega luz, pues al llegar un fotón, pues suelta electrones. Fotomultiplicador, ¿no? Claro. Bueno,
fotomultiplicador no, es CCD, es Ah. Charge Coupled Device. Entonces, lo que hay que hacer es que el material suelte electrones al recibir luz infrarroja. Ujú. Entonces, yo sé que los de infrarrojo medio, o sea, el infrarrojo lo etiquetamos según lo cerca que esté del visible. Entonces, tenemos el infrarrojo cercano, que es el más cercano al rojo. Luego el infrarrojo medio, que es ya cuando tienen unas 10 micras o así. Y luego el infrarrojo lejano, que ya más allá del infrarrojo lejano ya empiezan las microondas. Entonces, sé que los de infrarrojo medio, los detectores están dopados con arsénico. Incluyen arsénico en la composición para que Guau. suelte electrones al llegar luz infrarroja de menos energía. Y también Ujú. el espejo del telescopio tiene una capa de oro, porque el oro refleja mejor el infrarrojo que el aluminio, por ejemplo. Sí, lo del oro Entonces, lo del oro me quería sonar. claro. Y Entonces el luego preguntan por telescopio, aquí, por el chat, si es la imagen es del web, sí, sí, del sí, James esta Webb. es de telescopio no, en efecto. Entonces este que tiene el espejo muy grande para captar más luz. También hay un efecto que es que al tener la longitud de onda más grande, por cómo interfieren las ondas entre sí en el sistema óptico, cuanto más grande es la longitud de onda, menos resolución espacial tienes. O sea, para ver imágenes con la misma resolución que el Hubble, pero en longitud de onda mayores, te hace falta un espejo de mayor tamaño. Claro. Ujú. Entonces, el tamaño de 6 y pico metros que tiene este telescopio también me he determinado porque si no la resolución sería todo más borroso que con el Hubble. Vaya. Veo que el problema de las resoluciones y los infrarrojos también es un problema que a mí también me toca bastante de cerca. Claro, claro. O sea, si tú Eh, pones, si sí, tú sí, pones una sí. cámara como la del móvil y lo quieres adaptar para infrarrojos, la cámara tan pequeñita tendrá menos resolución porque los Te da unos infrarrojos tienen píxeles longitud de onda. muchísimo más grandes. Sí, sí, Ahí sí, está, sí. ahí está. Sí. Es un Dicen que problema sigue con sin el que me entender bien. peleo todos los días. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, pregunto por el chat, dice que siguen sin entender bien lo de corrimiento al rojo. Pues básicamente, imagínate que tenéis. Aquí. Sí, bueno, o el GIF anterior. Aquí se ve que. No, ¿No? no, el de la. ¿Este? Ahí. Sí, ahí que se ve un fotonillo que sale de una galaxia y llega a la otra. Pero en el tiempo que tarda en llegar, las dos galaxias se han ido separando entre sí. Entonces, para cuando ha llegado, el universo se ha estirado tanto en el camino que el fotón también se ha ido estirando. O sea, la longitud de onda se ha ido estirando en el tiempo que ha tardado, en los miles de años que ha tardado en llegar a la otra galaxia. Claro, empezó a lo mejor aquí y cuando llega a su destino, pues a lo mejor está aquí. Claro. Entonces, dicen por el chat que es como el efecto Doppler, pero eso hay que desmentirlo. O sea, el tema de la expansión del universo no es un efecto Doppler porque se esté alejando a una velocidad. Las galaxias pueden estar quietas en su respectivo sitio, pero el universo en sí, el espacio en sí se está estirando. Entonces, al viajar por ese espacio que está estirándose, es lo que hace que se estire. Pero sí, también otra cosa que puede hacer que la luz se estire o comprima en el objeto de onda es porque el objeto que la emite se está acercando a ti o alejando. Pero es otra cosa distinta. O sea, básicamente la velocidad es constante la de la luz, pero las oscilaciones están yendo más comprimidas hacia ti o más estiradas. Entonces, esto se ve bien con la forma en que tiene la luz de salir de los átomos según los niveles de energía de los electrones. Entonces aquí tenemos en la parte derecha de la imagen un diagrama que en realidad no es que cada capa de electrones sea una órbita. Esto está simplemente en niveles de energía. Luego los electrones se distribuyen de otra forma distinta que es borrosa y difícil de explicar. Pero el tema es, cuanta más diferencia de energía haya de un nivel a otro en los que se sitúa el electrón, pues más energía va a tener la luz que emita al caer del de más energía al menos. O sea, si tenemos un electrón en el nivel más estable del átomo, por ejemplo, y de repente el átomo colisiona con algo o le da luz de alguna energía y el electrón salta a energía superior. Por temas de mecánica cuántica solo puede hacerlo a niveles muy concretos, no puede estar en cualquier punto intermedio. Así que el electrón, si le está dando luz y salta a energía superior, habrá absorbido una cantidad de energía equivalente a la diferencia entre los dos niveles energéticos. Entonces, los
electrones suelen saltar con niveles de energía que corresponden a luz en el visible. Aquí tenemos las líneas negras en la imagen. Son líneas que salen al separar en colores la luz de los átomos, porque son estos niveles concretos de energía. De los saltos entre, por ejemplo, el nivel 2 y el 3, nivel 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6. Para el nivel 1 con el resto, vemos aquí que está ya, dice serie Lyman. Estos son colores todos en el ultravioleta, porque el nivel de energía más bajo tiene una diferencia de energía más grande que el resto, con los de arriba. Entonces, entre el nivel de energía más bajo y los de arriba, corresponde a luz ultravioleta. Entre el segundo nivel y los de arriba, ya son luces en el visible. Entre el tercer nivel y los superiores, ya son luz en el infrarrojo. Entonces, hay veces que simplemente para ver a qué niveles de energía están saltando los electrones, para ver qué tipo de átomos tenemos, porque cada elemento diferente tiene los niveles de energía a niveles diferentes, o sea, tiene niveles de energía diferentes entre sí. La cantidad de líneas que salen al separar luz en colores de un gas distinto, las líneas en sí, hay gente que decía, pensaba que era un código de barras multicolor, pues es básicamente un código de barras del elemento concreto. O sea, cada elemento químico tiene su código de barras de líneas por los distintos niveles de energía que tienen los electrones. Entonces, esto depende de la carga del núcleo. El caso es, simplificando mucho, que para ver qué electrones hay, o sea, qué elementos hay, si hay hidrógeno, si hay nitrógeno, si hay oxígeno, si hay carbono, en una nebulosa, donde sea, lo que hacemos es separamos la luz en sus colores y vemos dónde están las líneas de emisión. O sea, en qué energías concretas, en qué colores concretos emite la luz los átomos. Así que, claro, con el visible tenemos un trocito donde caen algunas líneas, pero hay muchas otras en el infrarrojo, como podéis ver ahí. Dice 1000 nanómetros es una micra. 10.000 nanómetros son 10 micras. Es un poquito como una tirita de estas de pH, ¿no? Pero a nivel, Sí. a nivel atómico. Claro, entonces, para ver propiedades de los gases, para ver las composiciones de las cosas que forman la nebulosa que estemos mirando, o incluso la atmósfera de la estrella o del planeta, hay que buscar estas líneas y ver a qué corresponden. Así que muchas de estas líneas están en infrarrojo, por lo tanto va a hacer falta observar en infrarrojos para ver estas composiciones. Exactamente. Preguntan, dices, o sea, que a través de la luz se puede saber el compuesto. Efectivamente. O sea, en astrofísica, como los objetos están tan lejanos, no podemos tocarlos, no podemos traer muestras fácilmente. Así que usamos la luz para prácticamente todo. Entonces, como esto sucede, como cada elemento químico tiene una estructura de niveles energéticos diferente, viendo en qué colores emite más un gas, podemos deducir qué elementos químicos lo forman. Esto es lo que usamos, vamos, esto es el fundamento de toda la astrofísica observacional. O sea, sacando lo que se llama el espectro, cuando sacamos de una luz todos los colores que la forman y vemos cuánta luz hay en cada color. Entonces, si vemos esta estructura de líneas, pues es cuando identificamos los elementos químicos que la forman. Quizás algún día se descubra vida extraterrestre así, que eso es lo que están intentando muchos. Si la luz de una estrella, o sea, hay un exoplaneta, la luz de la estrella... Sí, pero pasa lo siguiente, si te lo voy a contar. Casi spoiler. Se ha adelantado. Claro, el tema es, no solamente tenemos la posibilidad de que los electrones salten a niveles energéticos respecto al núcleo de ese átomo, sino que las moléculas de varios átomos también pueden cambiar de energía, pueden estar oscilando entre sí, pueden estar moviéndose, o sea, puede tener muchos tipos de oscilaciones diferentes. Cada oscilación concreta tiene unos niveles de energía concretos de ese tipo de oscilación también. Entonces, cuando tenemos moléculas, de repente tenemos muchísimas más líneas del gas emitiéndolo, porque hay muchas más formas de emitir esa energía. Entonces, la gráfica que tengo aquí puesta es simplemente la
absorción de nuestra atmósfera en cada longitud de onda. Entonces tenemos la parte visible, veis que hay muy poquito, ¿no? O sea, tenemos que en la parte azul absorbe más, pero eso es por la dispersión de la luz. Pero luego, cuando pasamos al infrarrojo, hay un montón de bandas azules y tal. Las azules corresponden al agua, las rojas corresponden al dióxido de carbono, las verdes al metano. Entonces, estos gases, por la forma en que vibran, los modos de vibración que tienen, o sea, las frecuencias concretas a las que se producen esas vibraciones, absorben la luz que pasa. Entonces, el vapor de agua absorbe luz en todas esas bandas concretas, el dióxido de carbono también. Esto es lo que produce el efecto invernadero. Vemos que en el infrarrojo, la luz de la Tierra que emitiría por la temperatura en la que está, igual que emitimos nosotros luz, pues estos gases la absorben. Y luego ya la remitirán, pero en vez de salir al espacio, se quedan en la atmósfera. O sea, la luz puede emitirse hacia abajo también, en vez de emitirse en el camino que llevaba. Así que el efecto invernadero es básicamente que la luz infrarroja que sale del suelo por estar a una temperatura ambiente, las moléculas de la atmósfera, el vapor de agua, dióxido de carbono tal, la absorben y se ponen a vibrar en vez de dejarla pasar al espacio. Entonces, si tenemos un planeta extrasolar y la estrella está emitiendo luz que pasa por su atmósfera antes de llegar a nosotros, podemos ver también qué parte de la luz se ha absorbido y detectar moléculas también de esta forma. O sea, las moléculas, como tienen tantas formas de vibración, en vez de tener líneas muy estrechas en el espectro, tienen bandas enteras en las que no dejan pasar la luz. Y eso se ve bien en los espectros. Entonces, esto es lo que estaba contando Sergio, que digo, que tengo diapositivas. Entonces, para buscar vida, claro, para buscar vida en otros planetas, ahora mismo la posibilidad que tenemos es que haya una vida, una biosfera completamente dominando el planeta entero, que haya producido gases que dominen la atmósfera y entonces esos gases detectarlos de esta forma. Al ver estas oscilaciones, o sea, oscilaciones, no, esas absorciones en distintas partes del infrarrojo en el espectro, es lo que nos daría la pista de si hay gases ahí que podrían ser interesantes. Sobre todo si hay una mezcla de gases, como en la Tierra tenemos un montón de oxígeno y también un montón de metano. ¿Qué pasa? El metano y el oxígeno se combinan fácilmente y dan dióxido de carbono y agua. Es como una combustión, pero lenta. ¿Qué ocurre? Si tenemos mucho metano, pero muchísimo oxígeno, es que algo está reponiendo el metano. Porque si no, habría desaparecido. Se habría combinado con el oxígeno y ya no habría metano en la atmósfera. Así que eso nos da la pista de que, hay algo reponiendo metano en la atmósfera terrestre. Y en la Tierra esto es prácticamente todo la vida. Claro, puede ser sistema los químico humanos... autosostenible, pues... Claro. Puede ser tanto el ganado con la fermentación de los rumiantes como las extracciones de metano que hacemos sin tener en cuenta los efectos que va a tener de efecto invernadero. Así que es otra forma de usar infrarrojo en astrofísica, es eso, buscar atmósferas de planetas, pero porque las moléculas es que absorben muchísimo. O sea, hay gente que para identificar líneas de moléculas y es que hay tantísimas formas en las que puede vibrar las moléculas que hay rangos enteros del espectro que pueden estar emitiendo o absorbiendo. Y entonces, si pasas a la siguiente... Bueno, aquí cuento otro efecto diferente. Los granos de polvo y las acumulaciones de moléculas en el espacio interestelar también hacen que unas longitudes de onda pasen y otras no. Así que, si tenemos longitud de onda mucho más pequeña que los granitos de polvo interestelar, la va a absorber. Pero si la longitud de onda es más grande que los granitos de polvo, pues seguramente esa onda pase sin verse molestada, sin que absorba mucho la luz. Entonces, si tenemos una nube con un montón de moléculas y granos de polvo, según en qué longitud de onda observemos, podemos ver a través o no. Entonces, las primeras dos imágenes que dice 0,44 micras, 0,55 micras. Hemos dicho que media micra era el visible. Entonces, 0,44 creo que es luz azulada, 0,55 es luz verde, pues esas dos son luz visible. Y hay una nube negra que no deja pasar la luz de estrellas de detrás. Pero si vamos a 0,9 micras, o una micra con 25, una micra con 65, veis que cada vez las estrellas de detrás las vemos mejor. Y es como si no estuviera este polvo. Este es otro de los usos que tenemos con el infrarrojo. Básicamente, para ver
a través de nubes de polvo que son partículas más pequeñas que que la longitud de onda de la luz con la que estamos observando. Así que podemos ver dentro de regiones donde están formándose planetas y estrellas. Podemos ver detrás de una nube oscura a ver si en el otro lado hay cosas interesantes. De hecho, creo que en la siguiente diapositiva tengo cosas. Claro, esta es la famosa imagen de los pilares de la creación. Básicamente Adiós. se llaman así porque aquí se han formado estrellas. O sea, aquí lo que está ocurriendo es que arriba, lejos, hay estrellas muy masivas, muy calientes, emitiendo luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta está empujando el gas, está ionizando las moléculas, está haciendo que se evapore el gas y el polvo. Pero hay zonas más densas que resisten todavía un poco. Entonces, en esas zonas densas se están formando estrellas. Así que tenemos en la imagen de la izquierda, está hecha en luz visible, pero no es así como se vería en la realidad, ¿vale? Se está hecha con filtros muy concretos para pillar líneas de emisión de átomos. El azul está puesto el oxígeno 3. O sea, un oxígeno que ha perdido 2 electrones emite una línea donde se ha puesto un filtro concreto para ver solamente esa luz concreta. Esa luz en realidad es verde, pero aquí lo han puesto en azul. Luego hay un filtro verde, o sea, el filtro que han usado en color verde es ya rojo. Y la luz que han puesto roja también es otro color rojo diferente. Entonces, esto es luz visible, aunque no es así como se verá con el ojo. Sin embargo, vemos que pues, estrellas de fondo apenas se ven, están ocultas por el gas, y dentro de las columnas apenas se ve nada. Sin embargo, si pasamos a la imagen de la derecha, que también es del Hubble, pero esta vez en infrarrojo cercano, vemos que se pueden ver un montón de estrellas de detrás de estas nubes de polvo. O sea, ahora podemos ver a través del polvo, podemos ver lo que hay dentro, lo que hay detrás. Esto es por ver en infrarrojo cercano. Estas dos imágenes son con el Hubble. Y pasamos a la siguiente. Son fotografías preciosas, ¿eh? O sea, son una pasada. Sí, sí, O sí. sea, son súper chulas. Eso todavía con el telescopio Hubble, que tiene ya 30 años. Sí. Entonces, uy, aquí qué pasa, esta diapositiva no es, Sergio. No tienes la versión actualizada. Entonces, hicieron pum y se Sergio, actualiza la diapositiva porque esta no es la versión actual. Se convirtieron en Chocapic. No tiene que... O sea, se actualizó solo, ¿no? ¿Tienes el drive ahí? ¿Y qué ha pasado? Esto es el drive, tal cual. Está capturando la pantalla. Pero no es la versión actual del documento. Uy. A ver si no está lo de Amanda. No me fastidies. ¿Esto? A ver. Sí, He se puesto tira esta- para atrás. Spoiler. A ver. Voy a comprobarlo A ver, entre tirando hacia bambalinas. Yo adelante es mientras, esto y esto. No, o sea, la que tenías de la molécula verde esa. Pues esa tiene que ser diferente. ¿Qué ha Ya te pasado? digo, es el drive. Pues de recarga o algo, si puedes. ¿Me Ahí arriesgo a está, recargar? No, si ya está, vuelvo a poner la pantalla completa. ¿Ves? Es diferente. Bueno, Magia. para adelante. Bueno, pues en el polvo interestelar hay muchas moléculas que son de esta forma. Esto se llama hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hidrocarburos porque están hechos de carbono e hidrógeno. Como hidrocarburos como el petróleo y tal. Aromáticos y policíclicos es por la forma esta que tienen de un montón de anillos de carbono. Bueno, pues resulta que esto tiene tantas formas de vibrar que emiten, o sea, son fluorescentes, pero no en luz visible. O sea, esto cuando les da la luz ultravioleta, se ponen a vibrar entre sí y esas vibraciones a su vez emiten energía en infrarrojo. Infrarrojo cercano, que veis ahí como a las 3 micras y pico, tiene un pico. Y en infrarrojo medio, a 5 y pico, 6 y pico micras, entre 7 y 9 micras también, tiene un montón de emisión de luz, que esto es lo que se ve después en imágenes de infrarrojo ya de longitud de onda más larga de la que hemos puesto en la nube oscura de antes. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, esta ya es la de la derecha, sí que es de telescopio espacial James Webb. La luz naranja es
unas 3 micras, es como el primer pico rojo que teníamos en la gráfica anterior. Esto es luz que está emitiendo el polvo directamente. Ya no es luz que pasa a través del polvo. Esta es que la luz ultravioleta de las estrellas está dándole al polvo y los filamentos de polvo con estos hidrocarburos están brillando por esa luz. Entonces se puede ver mucho más definido toda la estructura que tienen las nubes estas, ya sin ser tan opacas. O sea, aquí vemos luz que está emitiendo la propia materia condensada. Entonces, como esto va a dar luego lugar a sistemas solares y todo, o sea, de hecho, estas moléculas se acumulan en granos de polvo y por la luz ultravioleta suelen perder átomos, combinarse con otras cosas, y esto es lo que da lugar luego a las moléculas que forman la vida. O sea, es muy importante todo este tipo de moléculas en el medio interestelar. Desde luego. Y aquí, creo que si pasamos a la siguiente imagen, esta es una que ha salido hoy mismo, donde ya no es infrarrojo cercano, sino infrarrojo medio. O sea, aquí ya las estrellas, veis que ya apenas no se ven. O sea, en infrarrojo tan lejano, las estrellas ya apenas emiten luz. Qué pasada, parecen los mortífagos de Harry Potter. Claro, de hecho, la han sacado en plan, como se acerca Halloween, imagen perfecta. Han puesto así la nota de prensa oficial. Claro. Entonces, aquí lo que vemos en esta imagen es la emisión de estas moléculas de carbono que he dicho antes. Tenemos polvo detrás en longitud de onda más larga, el que está iluminado por el ultravioleta en estas columnas, entonces pueden estudiarse los puntos donde hay estrellas formándose, las zonas más densas donde están sistemas solares creciendo. Y claro, en astrofísica usamos mucho el infrarrojo sobre todo por esto. O sea, si tenemos la imagen siguiente, creo, si vemos una galaxia la escala, entera, no la había visto. 2 años luz, madre mía. Sí, son 2 años gigantesco. Luz. Esa barra. Gigantesco. Claro, claro. Entonces, si pasamos a la imagen siguiente, aquí tenemos en la izquierda una imagen en el óptico del Hubble. Entonces vemos que está la luz de las estrellas en amarillo y azul, pero hay como líneas oscuras es de polvo y tal. Pero si pasamos a la de la derecha, solamente en infrarrojo, veis que es el polvo que está brillando. Entonces, en las zonas donde están formándose estrellas, es el polvo interestelar lo que brilla. Entonces, el infrarrojo lo usamos para eso. Vamos a ver dónde están formándose esas estrellas, qué propiedades tiene el gas, qué propiedades tiene el polvo, y ver cómo está la galaxia esta en sí, cómo está creciendo, cómo está dando lugar a sistemas solares enteros. De hecho, o sea, en la luz visible, la de la izquierda, tenemos zonas rosas. Eso es básicamente porque hay una línea del hidrógeno atómico, hidrógeno sin combinar con nada, que los electrones saltan, creo que es de un nivel de energía alto al segundo nivel de energía. Esa es una línea muy famosa, es la de hidrógeno alfa. Es un color así muy magenta. Entonces, en todas las regiones que hay estrellas brillando, haciendo que salten los electrones a energía superior, y hay mucho hidrógeno, porque es el elemento más abundante del universo, pues luego el átomo, o sea, el electrón cae al nivel de energía más bajo y emite esta luz rojiza. Entonces, las zonas donde están formándose estrellas se ven así de color rojizo, porque es básicamente el hidrógeno excitado por la luz ultravioleta de las estrellas jóvenes y masivas que se han formado ahí. Pero a la vez, claro, nos interesa ver también la zona del polvo más frío, porque ahí es donde están formándose más estrellas aún. Y entonces, claro, con infrarrojo podemos ver toda la estructura, que esto tiene que ver también con el campo magnético de la galaxia, lo organiza en esos filamentos, la propia rotación de la galaxia, y si ha colisionado con alguna galaxia cercana, le da estructura a todo esto así. Así que, sí, los infrarrojos son bastante útiles en astrofísica. Como resumen, ¿no? Claro, entonces se podría contar más cosas, pero de momento lo voy a dejar así, y ya si hay más preguntas después. Vale, si queréis hacer alguna ronda de preguntas los del chat, aprovechando que está todo fresco, que os responda Héctor. Sí, yo creo que si os ocurre, pues la apuntáis en el chat, y si no, pues al final la respondemos. Aquí he puesto una negra en plan de separación. La verdad es que las diapositivas cuesta pasarlas, van un poco mal. Vaya. Vale, bueno, ahora voy a empezar yo con mi parte. Y mi parte consiste en el uso de los infrarrojos
en el estudio de la vida, en la biología, y concretamente voy a hacerlo en 2 técnicas. En Western Blot, que utiliza anticuerpos, y en inmunofluorescencia o inmunohistoquímica, pero con fluorescencia, que es pues las imágenes con microscopio, que también utilizan anticuerpos. Voy a empezar por la primera, por Western Blot. Y voy a explicar primero el fundamento de la técnica. Con esta técnica, primero se empieza por una muestra, que lo tenemos aquí en este tubito Eppendorf. Aquí esto, por ejemplo, en mi caso, pues se coge un trocito de cerebro humano post-mortem de paciente de Alzheimer o paciente control, que no tiene Alzheimer. Se le hace un tratamiento y se obtiene la muestra, ya la muestra líquida para poder trabajar con ella. Luego se hace un gel de poliacrilamida, que se llama, que es esto que vemos aquí. Esto es un cristalito y en el centro, o sea, dentro del cristalito hay un gel, que básicamente es un entramado, como una red de poros con diferentes tamaños de poro. Entonces tú esta muestra la cargas en estos pocillos que se ven aquí, ¿vale? Y se aplica un campo eléctrico en esta dirección, de arriba hacia abajo. Entonces, las proteínas que les obligas a tener carga negativa por un tratamiento que le haces, migran todas, viajan a través de los poros del gel hacia el polo positivo. ¿Qué pasa? Que las proteínas que son muy pequeñitas van a ir muy rápido a través de los poros, que son pequeños, y las proteínas que son muy grandes van a ir despacito porque les cuesta más viajar a través de los poros. Entonces se van a ver distribuidas en tamaño, en forma de bandas, como las bandas que veis aquí abajo. Una vez que tenemos el gel, lo que se hace, el gel, claro, no se puede trabajar con él muy bien, porque es un gel, se rompe. Entonces lo que se hace es transferir las proteínas que están en el gel a una membrana. Básicamente se hace así, se pone el gel en contacto con una membrana, con 2 papeles en el medio y 2 esponjas, y se aplica otro campo eléctrico, de manera que las proteínas pasan del gel a la membrana. Entonces tú obtienes una membrana muy similar a la que tenemos aquí, en la que tenemos las proteínas distribuidas en bandas. Ahora se le pone un anticuerpo que llamamos primario, que lo que va a reconocer este anticuerpo es la proteína que a ti, como investigador o investigadora, te interesa. Por ejemplo, en esta foto que tengo aquí es el receptor NMDA, que es un receptor involucrado en mecanismos de aprendizaje y memoria. Y luego lo que se hace es utilizar un segundo anticuerpo, que se llama anticuerpo secundario, que lo que hace es reconocer el primer anticuerpo que has utilizado. ¿Qué pasa? Que el segundo anticuerpo que has utilizado tiene una molécula fluorescente. Entonces, básicamente, tenemos una membrana, en esta imagen de aquí, tenemos una membrana con una muestra, una proteína, que es la bolita esta. Utilizamos un anticuerpo contra la proteína de interés, que es este anticuerpo de aquí verde, y utilizamos un anticuerpo secundario contra el primer anticuerpo que tiene una molécula fluorescente unida. De manera que cuando la metemos en el escáner y la excitamos, va a emitir fluorescencia, de manera que la señal que obtengamos fluorescente va a ser específica de la proteína de interés, en este caso NMDA. Si el anticuerpo primario que tú usas es contra otra proteína, llamémosla X, pues entonces las bandas fluorescentes que tú obtengas corresponderán a la proteína X. Aquí le dais con luz ultravioleta, ¿no? Para que emita la luz. Sí, depende del fluoróforo, pero sí, de Vale. ultravioleta o visible. O sea, básicamente la fluorescencia es que le das con luz energética a una molécula y acaba emitiendo luz de menos energía. Sí, o sea, O siempre sea, la longitud de onda de porque emisión vibra la es mayor que la molécula, de como he dicho absorción. antes. Bien, esto es el fundamento de la técnica Western Blot. Y ahora voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, la muestra, es decir, la muestra con la que partíamos y hemos cargado en el gel, es corteza cerebral de un ratón que es un modelo de Alzheimer. En este caso es un ratón que tiene... Ese ratón expresa una proteína que se llama tau, que es importante en el Alzheimer y que tiene unas modificaciones particulares. Y lo que queríamos ver es cómo en este ratón están alteradas unas proteínas, una proteína y una modificación de esa proteína, que se llama fosforilación. Entonces, esto es solo una membrana. Hay 3 fotos, pero solamente una membrana. Un experimento. En la parte de arriba, que está en rojo, vemos la proteína, que se llama NMDA. Y las diferentes calles, pues por ejemplo, esto es el ratón modelo de Alzheimer, esto es ratón normal y corriente, ratón modelo de Alzheimer, ratón normal y corriente, y así, ¿no? Para tener diferentes individuos.
y vemos una banda muy clarita a este tamaño. A los extremos de la membrana, en estas 3 bandas de aquí y estas 3 bandas de aquí, se llaman marcador de peso molecular, y esto sirve para orientarnos en el tamaño de las proteínas. Por ejemplo, yo sé que esta banda de aquí arriba son 170 kilodaltons. La unidad de masa de las proteínas no es en gramos o en miligramos, es en kilodaltons. Entonces yo sé que si algo está aquí, tiene 170, si está aquí, tiene 130 o lo que sea. Entonces, el tamaño de cada proteína es como, por así decirlo, como una firma, como un DNI. Entonces, si mi anticuerpo, que yo sé que una proteína está a 170 y sale la banda en 170, estoy seguro de que la banda que ha salido es la que me interesa a mí. Pero luego los anticuerpos a veces son sucios. Aquí en la de arriba, en la roja, está muy clarito cuál es la banda. Es esta, la roja. Pero en el de abajo, en la verde, que reconoce la proteína fosforilada, que la fosforilación es una modificación que sufren las proteínas de añadir un grupo fosfato. Aquí hay muchas bandas. Dices, ¿cuál es? Y tiene que estar cerca de 170, pero claro, aquí hay 2. Bueno, pues lo que podemos hacer es juntar los 2 canales de luz y vemos que se superponen. Vemos aquí el verde un pelín por encima, el rojo un pelín por abajo y una parte en amarillo que se está solopando, porque esto está sumando la luz del verde y del rojo que dan amarillo. Estos colores son pseudocolores, en realidad no es rojo de verdad y no es verde de verdad. El canal verde está dando una luz a 800 nanómetros, que es infrarrojo. Por encima de 700 nanómetros es infrarrojo, más o menos. El canal de fluorescencia rojo está en 640 nanómetros, entonces técnicamente no es infrarrojo. Está cerca, pero no llega a serlo. Este sí. Entonces, bueno, este es un tipo de aplicación de la radiación infrarroja en mi investigación. Otro ejemplo, en neocorteza humana, aquí lo que vemos es en una misma muestra que he aislado las membranas sinápticas y las membranas extrasinápticas, todas las membranas de la neurona que no son sinapsis, en 2 tubos distintos y las he cargado. De manera que esta calle es extrasinapsis, esto es sinapsis de un paciente. Extrasinapsis, sinapsis de un paciente con Alzheimer, de un paciente con control, y así repetido, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo son 2 proteínas diferentes. En el canal rojo la proteína 1 y en el canal verde la proteína 2. Y aquí vemos, cuando los superponemos, pues aquí vemos, por ejemplo, que la roja es un pelín más grande que la verde, porque está más arriba. Cuanto más arriba, más grande, cuanto más abajo, más pequeño. Entonces, bueno, pues este es otro tipo el caso anterior era Western blot en ratón, y en este caso es en humano. Y luego tenemos la microscopía. Qué mal va lo de las diapositivas de pasarlas, madre mía. Vale. Es una imagen tomada por una compañera de laboratorio, María de los Ángeles Cortés. Y en este caso, la muestra es un cultivo neuronal que hemos derivado a partir de células madre. Se cogen células de la piel de una persona, se convierten en células madre, y esas células madre se convierten, mediante un proceso complejo que dura 90 días, en neuronas. Y aquí lo que estamos viendo son 2 protocolos diferentes para obtener neuronas. La fila de arriba, que es con un protocolo que se llama BrainFizz, y la fila de abajo, que se llama NMM. Son 2 maneras diferentes de convertir células madre en neuronas. Bien, en la primera columna, en la de la izquierda, vemos los núcleos de todas las células. Todas las células. En la segunda columna, lo que vemos es una proteína que expresan solamente las neuronas. Solamente las neuronas. Y aquí se ve en amarillo, pero realmente no es un amarillo. Es una longitud de onda que aproximadamente unos 500 nanómetros. O sea que no llegaría a ser infrarrojo. Y 550 por así. Se queda cerca, pero no llega a ser infrarrojo. Pero bueno. Aquí vemos solamente neuronas. Y aquí en verde lo que vemos son astrocitos, que es otro tipo de célula del cerebro muy, muy importante que no son neuronas. Y lo vemos en verde. Y en la columna de la derecha lo que vemos es una imagen juntando los 3 canales de fluorescencia a la vez. Y aquí ves pues la maraña de neuronas, o sea, de células y de estructuras que se ha generado. Entonces, bueno,
el uso de la radiación infrarroja en general y de cerca de la radiación electromagnética en general y de cerca del infrarrojo, lo que nos permite es ver estructuras, proteínas o procesos muy diferentes de manera separado, pero también junto. Esto es porque las proteínas que tiene cada parte tienen naturalmente fluorescencia en esas longitudes de onda, ¿no? No, esto es lo mismo que antes, por los anticuerpos. Por ejemplo, Vale. claro, aquí, en este caso, Casi por eso no estaba. en lo que pone DAPI, el DAPI es una sonda, no es un anticuerpo, es una sonda química Ujú. que tiene una fluorescencia en una longitud de onda y que se une al ADN. Vale. En el caso de TUI1, es un anticuerpo que se une a la tubulina, una proteína que expresan las neuronas. Entonces, a ese anticuerpo que reconoce solamente las neuronas, le unes un anticuerpo que tiene acoplado una molécula fluorescente que emite en una longitud de onda. Y exactamente igual, pero en vez de el anticuerpo primario que reconoce neuronas, en el canal verde reconoce astrocitos. GFAP. Pero es que nosotros en astrofísica, como no podemos ir ahí a mandarles Anticuerpos. Tenemos que depender de la fluorescencia que tengan de por sí las moléculas. Claro. Mientras que vosotros podéis elegir la molécula concreta y decir, quiero que esto me emita en este color. Es Y lo súper hacéis, versátil, claro. O sea, aparte de todos los anticuerpos que prácticamente son ilimitados, además están surgiendo cientos y cientos de sondas, como esto del DAPI que se une al ADN Sí. y que ves núcleos, pero sondas que se unen a otras muchas cosas. Entonces, Eso es vamos, hacer trampa, tío. Eso es hacer trampa. No vale, el no astrofísico vale. picándose cuando ve ciencia de verdad. Vale, entonces, esto es fotos de un cultivo neuronal que hemos hecho, pero artificialmente. O sea, esto es, como he dicho, células madre que en una plaquita hemos convertido en neuronas. Bien, aquí lo que vemos... perdón, esta imagen... Ah, sí, lo he dicho, es de María de los Ángeles Cortés. Esta imagen me la ha cedido una investigadora del Instituto de Neurociencias, que no es de mi laboratorio, María de los Ángeles Cortés sí que es de mi laboratorio, que esta chica se llama Isabel Pérez. En este caso, lo que vemos es un cerebro de ratón que se ha cortado una rodajita y esa rodajita de cerebro se le ha puesto diferentes moléculas fluorescentes. Primero, cuando el ratón era un embrión, lo que se ha hecho es, con campos eléctricos, meterle una molécula de ADN plásmido que va a fabricar una proteína, que es la verde, lo que vemos en verde, ¿vale? Solamente se ha aplicado el campo eléctrico por aquí, por esta zona de la corteza cerebral, ¿vale? Esto de aquí es la corteza, un hemisferio, esto es la otra parte de la corteza, el otro hemisferio, aquí vemos el hipocampo. Entonces, en verde vemos la proteína de interés que está investigando Isabel Pérez. En azul, bueno, perdón, esta proteína emite en 488 nanómetros. Entonces, bueno, es luz visible, no es infrarrojo. Pero bueno, lo meto porque es interesante igual. Núcleos emiten en 405. Entonces, todo lo azul son núcleos de células. Y en este caso, en rojo, lo que vemos son axones, que son las prolongaciones de las neuronas que van a comunicar a la siguiente neurona. Es básicamente lo que llaman materia gris y materia blanca en el cerebro, ¿no? Sí, la materia gris es en la corteza cerebral, los cuerpos de las neuronas, que sería pues todo esto, lo azul que vemos aquí arriba. Y la materia blanca son pues todas las proyecciones de axones que bajan hacia el resto del cerebro. Vale, esta imagen, que me la ha cedido otra chica de otro laboratorio, Ana Moreno, es un cerebelo, que es otra parte del cerebelo de ratón, y vemos en verde, vemos interneuronas, que es un tipo particular de neuronas, y las vemos en verde a 594 nanómetros, cerca del infrarrojo, pero no llega. Y en magenta... Hasta que no llegue a 700 es visible. Y bueno, a ver, es que el programa de infrarrojos, pero como hay pocos fluoróforos que emiten infrarrojos, pues bueno, digamos cerca en términos en los que queramos decirlo, ¿vale? Y en magenta vemos las células de Purkinje, que son neuronas preciosas, como veis aquí. Tiene una morfología muy chula. Y antes, cuando estabas hablando tú, Héctor, me he acordado que tengo un dibujo ahí colgado de Santiago Ramón y Cajal. Parecen guirnalditas de arbolito de Navidad. Sí, mira, estos, no sé si... Es que no veo la cámara. ¿Se ve bien el dibujo? Que te miro. Sí.
Pues esto es Sí. un dibujo que hizo Santiago Ramón y Cajal de una célula de Purkinje, una neurona de Purkinje, que es como las que vemos aquí en magenta. En este caso, la muestra es un hipocampo, es una parte del cerebro de un ratón, que es un modelo de Alzheimer. En este caso, el modelo de Alzheimer lo que tiene de malo, de patológico, no es tau, como el que había visto yo, sino amiloide, que es la otra proteína tóxica típica de la enfermedad de Alzheimer. El amiloide en el Alzheimer es característico que forma placas. Se agrega a sí mismo los diferentes péptidos beta-amiloides, se agregan a sí mismos y forman placas grandes. Aquí lo que vemos en verde son las placas de amiloide, ¿vale? En 488 nanómetros. En rojo vemos la microglía, que son las células inmunes del cerebro. En el cerebro básicamente están las neuronas y luego están de glía, están los astrocitos, que los hemos visto antes en verde, la microglía, que aquí lo vemos en rojo y que son células inmunes, y luego estarían los oligodendrocitos, que lo que hacen es mielinizar los axones, generar mielina alrededor de los axones. Pues aquí vemos las células inmunes del cerebro en rojo, que si os fijáis, están como rodeando las placas verdes. Que esto es muy interesante. Lo que nos está diciendo es que cuando se forma amiloide, las placas amiloides, la microglía va a esas placas amiloides y lo rodea, generando inflamación. Esto está siendo muy importante en la investigación del Alzheimer y, de hecho, un cambio de paradigma, porque quizás lo tóxico no sea tanto la amiloide, sino la inflamación, ¿no? O al menos es una hipótesis que se está trabajando mucho. Y aquí vemos los núcleos de todas las células en azul, en cian, aquí 405. Entonces, bueno, por ejemplo, Entonces, o sea, para observar esto con el microscopio, ilumináis con ultravioleta la muestra. pues cada fluoróforo tiene su longitud de onda de excitación. Por ejemplo, Sí, como los núcleos, que la longitud de onda está a 400, la longitud de onda de emisión está a 405, pues la de excitación estará pues 30, 40, 50 nanómetros por debajo, ¿no? O sea, 350 o así. En Vale, el caso sí. del fluoróforo que está detectando la microglía, que está emitiendo a 594, pues tienes que excitar con otro láser a, pues por Con ejemplo, láser. 550 Eso, o lo que eso sea. también lo has dicho. Que no sé si estáis con lámparas ultravioleta o qué, pero si queréis con Sí, láser. son láseres, normalmente son láseres. Ah, O lámparas. guay. Y esta es una imagen que me ha cedido un amigo mío, Daniel Tendero, que está haciendo el doctorado en el desarrollo del cerebro de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que es un organismo modelo en neurociencia. La gente que está fuera de la neurociencia, cuando dices que investigan moscas, dice, ¿pero qué dicen las moscas? Pero es que se investigan muchísimo, muchísimo. O sea, Cerebro de mosquito. sí. Las moscas se investigan mucho, mucho, mucho en neurociencia, ¿vale? Y lo que está investigando Dani, mi amigo, es cómo las neuronas que expresan proteínas encargadas de la propiocepción, ¿vale? O sea, la propiocepción es si yo cierro los ojos, sé dónde tengo las manos, sé dónde tengo cada parte de mi cuerpo, aunque no la vea. Eso es propiocepción, ¿vale? Y las neuronas propioceptivas, las neuronas encargadas de generar la propiocepción, tienen proteínas características. Por ejemplo, ¿no? la que genera la vista, pues tiene fotorreceptores, ¿no? Pues las propioceptivas tienen proteínas características. Pues lo que está investigando Dani es la función de neuronas propioceptivas en el desarrollo del cuerpo en general y del cerebro en particular. De manera que, ¿qué impacto tiene esto en que seamos simétricos? ¿Qué ruido ha sido ese? ¿Ha sido una suscripción o algo? Un Sí, ¿no? raid de los profes de ciencias Ah, pues muchas que gracias. nos han mandado a Buenas. 17 participantes, muy buenas. Estamos explicando cómo usamos infrarrojo y tal en distintas disciplinas científicas. Campos de la ciencia. Muy buenas. Bueno, sigo con la explicación. Decía que aquí Dani lo que está estudiando es cómo estas neuronas propioceptivas hacen que cuando se acabe de desarrollar el cerebro sea simétrico. ¿Por qué el cerebro es simétrico y el resto del cuerpo es simétrico? Pues una parte de esa explicación viene de la propiocepción. Y en este caso estamos viendo neuronas, dos neuronas, bueno, tres,
que expresan estas proteínas encargadas de la propiocepción. Y hay 3 fluoróforos, uno que emite en 488, otro que emite en 555 nanómetros y otro que mide en 649. De nuevo, no hay ninguno en infrarrojo, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues hasta aquí mi parte. Pasamos a Amanda, que sí que nos hablará de infrarrojos. Sí. Bueno, sí, un fluoróforo que he puesto sí que estaba en infrarrojo, el de 800. Sí, pero, bueno, el principio es el mismo. O sea, yo todo lo que he contado, hay cosas que lo hacen en el visible, cosas que lo hacen en ultravioleta, cosas que lo hacen en el infrarrojo. Sí. Entonces, sí, el tema de las moléculas suele vibrar en infrarrojos. Pero como vosotros le ponéis ahí los anticuerpos para que emitan luz como queráis vosotros, Sí. bueno, Es hacemos un poco prácticamente truqui, visible. es un Haciendo poco trampas, ahí... ¿no? Claro. Mete una nebulosa tú, vamos a ponerle infrarrojos, o sea, a ponerle anticuerpos a las moléculas para Ve a detectarlos. ponérselo y luego vuelves y me lo cuentas. Claro, Y son claro. 2 años luz solamente del tamaño de la nebulosa esa. Un anticuerpo gordo hace falta, claro, si no. Claro. Un anticuerpo gordo. No, serían de los normales, pero muchos. Bueno, sí. Bueno, mi caso, yo creo, la verdad es que no sé si un poco como siempre, creo que me salgo un poco de lo habitual cuando hablo con vosotros o no lo tengo muy claro porque sí que es verdad que muchas de las cosas que contaba Héctor, un poco yo a otra escala, obviamente. Yo creo que la escala de Sergio es la escala muy pequeñita, la escala de Héctor es la escala muy grande, y mi escala es como la que se queda en medio, ¿no? De esas dos. Yo en mi caso uso los infrarrojos para temas de edificación y arquitectura, ingeniería civil sobre todo. Los infrarrojos es una técnica que es súper extendida en arquitectura, especialmente en temas de patrimonio. Y es por lo que pongo aquí a la derecha, que es un método muy útil porque no es destructivo, es decir, no en todos los edificios, de hecho no en la mayoría de los edificios, puedes permitir ir con un taladro o con una excavadora, quitar medio trozo de pared, está pasando. No suelen dejar de hacer eso. Entonces la verdad es que la radiación infrarroja, con los diferentes cachivaches con los que la detectamos y veamos y demás, pues es un método muy útil y muy extendido para saber un poco, pues a ver qué está pasando. Entonces, pues bueno, te permite tanto hacer estudios como de, digamos que lo mío más bien son fotos. Trabajo con fotos, pero en vez de ver la luz en el espectro visible, como comentaba Héctor, pues trabajo con fotos en el espectro. Tanto a nivel fotofinish en un momento, como diferentes fotos, pues las puedes comparar entre ellas y ver un poco qué está pasando de anómalo en un edificio, en una estructura. Y pasa, Sergio, la diapositiva. Entonces, cuando trabajamos con infrarrojos en construcción, normalmente trabajas como desde dos aproximaciones. Una es la cualitativa y otra es la cuantitativa. Son complementarias entre sí. Yo, por ejemplo, digamos que las aplicaciones que yo gasto de los infrarrojos tienen que ver con la una y con la otra. La cualitativa, digamos que te basas un poco más ves en la imagen infrarroja de diferencias entre temperaturas. Sobre todo es una técnica muy útil en temas de industria para detectar fugas, para detectar fugas de calor en máquinas. En edificios, por ejemplo, se utilizan mucho para tema de detección de puentes térmicos, es decir, zonas que hay en contacto con el exterior que están haciendo que te entre aire de frío o caliente del exterior. Y luego también trabajo un poco con la cuantitativa, que es un poco más a nivel, no tanto de detectar las diferencias en las fotografías de zonas, digamos, térmicamente diferentes, sino que está un poco más centrada en conocer un poco el tema de los flujos, utilizar la termografía para conocer el tema de los flujos de calor. No sé
En la imagen izquierda, ¿Ibas a lo que decir? estamos viendo, antes de Sí, pasar, o sea, en la imagen izquierda estamos viendo la luz, ¿la que ha absorbido el edificio es de fuera o es de noche? es un edificio desde fuera y muy probablemente esté tomada de noche. Claro, es que se ve Por el algo cielo que como muy explicaré frío. un poco, Si es que muy está, frío. Sí. dentro de algunas casas Eso está como muy lo tengo en oscuro. una diapositiva un poco. Sí, eso lo tengo puesto también en una diapositiva un Vale, poco vale. más adelante. Creo que me escucharéis fatal. Ahora No, mismo creo que me he parado. no, te oímos bien, te oímos bien. Lo que pasa es que Estoy ahí, está el que me ventilador a vais tope, con la pero se va conexión. bien. Pues eso lo tengo puesto en una diapositiva, pero de hecho es bastante interesante que lo digas porque normalmente el tema de las termografías en arquitectura, en edificios y demás, más práctico y mejor, siempre suele ser hacer este tipo de estudios por la noche, que es cuando hay mayor transferencia de calor y ves más cosas. eh, A ver, yo por ejemplo trabajo en edificios desde dentro. O sea, yo hago las termografías desde que es un poco raro, es un poco anormal. Normalmente los trabajos que se hacen siempre se hacen desde fuera, o bien porque no tienes acceso a los edificios o porque te interesan partes de la fachada o conocer modificaciones que se han hecho en las fachadas o cosas así. Pero normalmente cuando se trabaja desde fuera no es lo más práctico es eso, irte por la noche a las 3 4 de la mañana, digamos, cuando la diferencia entre temperatura, entre fuera y dentro, digamos, como muchísimo más grande. Y eso es lo que te permite ver, pues en esta imagen, por ejemplo, de la izquierda, te permite como la estructura del edificio, ¿no? Te permite los pilares, las vigas, incluso los marcos esos de las ventanas. Y luego a la derecha, pues nada, tenéis una foto de un experimento que hicimos para tema de termografía cuantitativa, en el que pusimos pues unas pegatinas y tal, porque eh, lo usábamos un poco como control para temas ya no tanto de infrarrojo, digamos, temperatura emitida, sino reflexión. Por eso el papel de plata, que es algo que le llama como mucho la atención a la gente, pero a ver, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis poniendo pegatinas y papel de plata a las paredes? Pasa, Sergio. Vale. Bueno, yo los aparatos que gasto, que esto es lo que... sí, Tune, sí, esto, entre otras cosas, nos sirve para ver, pues, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico, es súper útil la termografía porque puedes saber si te falta un trozo de aislante o si no se ha, no se ha instalado bien en un interior, por ejemplo. Suele ser muy común, sobre todo, ya os digo, en los marcos de las ventanas. Donde tienes esos encuentros es donde suele haber problemas, suele haber humedades, suele haber fugas de aire, suele lo típico de, es que pongo la mano y noto corriente de... La termografía sirve eh, como para, sí, 20K euros. Ahora os lo comentaré. Nada, este es uno de los cachivaches que yo gasto, con lo que más llama la atención a la gente, lo llamamos cariñosamente la cafetera. Eh, Hay muchos aparatos, ahora Héctor se ríe, obviamente. Eh, a todos nos gusta referirnos a este aparato de cafetera. Este es muy útil, este es un escáner láser, es con lo que hace mi tesis doctoral, es un escáner láser, pero que además tiene incorporada yo cacharrito, una cámara térmica, una micro cámara térmica. Entonces esto nos permite ya no solamente sacar fotos planas de los espacios y los edificios y demás, sino también un poco obtener esto que se llama la nube de puntos, que lo explicamos un poco en anteriores programas. Y a mí lo que me permite es como tener un modelo 3D del edificio que estamos estudiando, de la sala que estamos estudiando, pero con la fotografía térmica, digamos, a esas paredes del espacio. Este trasto es muy útil. Sí, uno de los contras que tiene, pues es un cacharro
Eh, no lo puedes encontrar, por ejemplo, en todas las empresas. Es un cacharro que se utiliza mucho, obviamente, en la universidad y tal, por lo que cuesta. Y bueno, tiene sus cosillas. Es un cachivaches que es muy cómodo trabajar con él porque llevará a sitios muy raros. Yo, por ejemplo, está trabajando mucho en temas de patrimonio, con cantidades ingentes de escaleras, techos altos, etc. Y trastope. Te permite mucha flexibilidad a la hora de llevarlo a edificios un poco más complicados, pero claro, tiene sus contras y una de ellas es el precio. Pasa de... Voy. Gracias. Ahí. Entonces, bueno, como alternativa, aunque ya no te proporciona ese modelo que os comentaba, pero que sí que son aplicaciones como más de... O sea, son aparatos un poco más de casa y sí que son muy comunes, incluso se pueden comprar de forma normal. Yo conozco mucha gente que dice, bueno, es que es una casa y quiero ver si tiene fugas, si se ha instalado bien el aislante y tal, pues se han comprado una cámara térmica para hacer pues un poco experimentos, ¿no? de andar por casa. Estos son otros aparatos que normalmente sí que ya son asequibles de precio y que pues también te proporcionan esa fotos térmicas. En este caso, pues una de las cosas que comentaba Héctor con el tema de la resolución, estas cámaras tienen muchísima menos resolución que el cachivache la cafetera que estaba antes. Pero bueno, son bastante útiles. Pues eso, cuando están en temas de peritaje, cuando te llaman a un edificio, oye, mira, que quiero ver esto, o que está entrando, estoy notando que hay fuego, que estoy notando que, pues eso, que hay humedades, lo que sea. Normalmente, incluso, ya veis, hay aparatitos que los conectas al móvil y te permiten los modelos de móvil sacar fotos térmicas de eso. El de la derecha de todo, por ejemplo, este que veis que es como una especie de chip, es la microcámara que lleva integrada el escáner láser que os comentaba antes. Es un cacharrito como así de pequeñín, pero es una cámara térmica. Se puede utilizar pues eso para integrarla en otros charros que los vayan para otra cosa. Mucha gente, por ejemplo, también este tipo de cámaras tan chiquitas las pone en drones. Como os decía, está bastante extendido el tema de hacer estudios por fuera de los edificios. La mayoría de ellos se hacen con drones y con cámaras térmicas tan pequeñitas que apenas ocupan nada. Sí, probablemente mi audio lo escuche regular, un poco regulera, regulín. Nada, Sergio, pasa Voy. si puede. Esto, bueno, es uno de los usos que yo le doy a la radiación infrarroja. En mi caso, pues ya os digo, esto es un modelo que se saca con esa cafetera. Y bueno, tiene pues uno de los contras que ponía en la diapositiva era que necesitamos bastante tema de programación y demás como para juntar, ¿no? Como para juntar esas nubes de puntos sacadas con láser, con la tecnología LIDAR y esa información térmica que nos da la microcámara. Es un poco de los contras que tiene este sistema, que necesita un poco el trabajo de programación y demás. ¿Aquí qué pasa Y con la nada, parte roja bueno, que le daba el esto es sol? uno de los... Pues eso esto es una ermita. Sí. Es una ermita que, bueno, la parte más de abajo es de piedras, unos restos de mano, y luego se ha reconstruido por arriba. Está muy reconstruida, o sea, el tejado está hecho con una lámina de madera súper bonita, o sea, de hecho me extraña que esta foto cuando la saqué no se vea todo el techo, pero tengo otra que el techo se ve rojo. Pero sí, es una ermita que está muy reconstruida y que se mantiene en rojo es la puerta, que es de cristal.
Ah, de Entonces, cristal. Vale. esta nube térmica es de cristal, sí, todo el hueco, todo el paño es de cristal. De hecho, era muy cachondo. Esta nube creo que la sacamos en verano. Sí, porque además veo 27 grados, 26, primavera, verano. Y era bastante gracioso porque efectivamente, o sea, tú te pegabas a las por dentro y tal, y tú estaban las paredes de piedra, bueno, en algunos trozos están reconstruidas con hormigón, estaban fresquitas. Y luego tú te acercabas a la puerta, estaba ardiendo. Y eso que no le pegaba el sol. No le pegaba el sol directamente. Claro, casi 10 grados de Pero diferencia. 7, sí, sí, 6, Claro. sí, 7. es cañerísimo. Y de hecho ya os digo, en esta no se ve muy bien, supongo que porque será creo recordar que es una nube que sacamos un poco por la mañana, tipo las 10 de la mañana, una cosa así. Pero cuando llegaban las 2 de la tarde, la media, una cosa así, todo también estaba rojo, 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 porque se notaba muchísimo esa diferencia de temperatura y que el techo no aislaba una montaña. O sea, porque el techo Vaya. es súper. Eso, pues eso, esa clase de cosas son las que llevan a que haya problemas en los edificios. O sea, esa diferencia tan bestia de temperatura en un techo que está súper caliente y unas paredes verticales que están mucho más frías de piedra o de hormigón, en este caso en algunos trozos. Si eso no lo tratas bien, el tema de las contracciones que hacen los diferentes materiales te puede dar problemas, el tema de esas diferencias de temperatura te puede provocar que a la larga te van a provocar problemas de humedad y demás. Entonces, el infrarrojo es muy útil para ver esta clase de cosas. Ya os digo, tanto en un momento como puntual, como es este caso que fue, pues esto es una nube que hicimos por la mañana, como para ver un poco esa progresión que tiene, ¿no? De un día o pasa de. Esta, por ejemplo, es otra nube que sacamos del laboratorio donde yo trabajo. Esto es solamente la sala en particular. Y como podéis ver ahí, pues, la foto de la derecha, pues, un poco, muchas veces la gente me dice, no, pero esto solamente es una foto, es un modelo 3D. No, o sea, es un modelo 3D que te puedes meter por dentro y no usarlo. Para un videojuego, lo que pasa es que en vez de ver luz visible, digamos, en vez de ver los colores de las cosas, ves lo que los cuerpos y los materiales están radiando. O sea, ves la temperatura superficial de las cosas. Esto, por ejemplo, que es verdad que nosotros al trabajar, a ver, perdona, ¿las humedades también se detectarían? Sí, a ver, las humedades normalmente se suelen notar donde hay una humedad, donde hay como ese puente térmico que os comentaba, ese contacto entre interior y exterior. Normalmente se suele ver un mancho muchísimo más bajo de temperatura que el resto. O sea, se suele ver, o si son incluso humedades suficientes, normalmente si sabes que es una pared que está en contacto interior-exterior y ves un poquito de manchurrón así, que baja bastante, eso es que hay una humedad, pero de. Entonces, bueno, una de las cosas que os comentaba antes es que, claro, nosotros trabajamos con un aparato, con una silla, que lo que hace es que da vueltas. Hace 10 vueltas, hace una vuelta 360, pero digamos que la hace con 10 pasos. Entonces, digamos, una de las particularidades de la radiación infrarroja cuando trabajamos en temas de edificación y de ingeniería civil y demás, es que influye mucho la temperatura que te da la fotografía, viene determinada normalmente por la distancia a la que haces la fotografía y el ángulo al que estás haciendo esas fotografías. Esto nos ha traído una cantidad de problemas que no os lo porque ya os digo, o sea, claro, tú
tú plantas el cacharro este, se pone a pegar vueltas y, claro, no está la misma paredes, no todas las salas son tampoco regulares, no son como, por ejemplo, el laboratorio que tenemos mucha suerte, que es una sala que es bastante muy regular, es muy cuadradita y tal. No siempre pasa esto. Y bueno, esa imagen ahí panorámica que es arriba, muchas veces esa imagen panorámica son esas 10 fotografías que os digo que hace como las 10 pasos. Esa imagen está regularizada. O sea, se ve una temperatura como bastante constante, ¿no? Como ahí pone como 20, 25, una cosa así. Pero normalmente no es así. Normalmente, dependiendo un poco de la distancia a la que pilles ciertos elementos de la sala, pues a veces la microcámara se raya, pega subidas de temperatura, pega bajadas de temperatura. También nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una de las cosas que tienen bastante incidencia en el tema de los infrarrojos es que obviamente las cámaras, cuando las tienes encendidas mucho rato, se calientan. Componentes electrónicos se calientan. Claro. Entonces, eso también nos crea como una cierta interferencia ahí en la que si lo tienes mucho rato funcionando, pues a veces hace cosas raras, te hace picos de temperatura que sabes que son reales, etcétera. Entonces, por eso, esa diapositiva anterior en la que os daba como otros chivachitos, normalmente los utilizamos un poco como un poco pues si queremos medir algo muy particular, un hueco de una ventana, un techo en particular o lo que sea, pues utilizamos esas cámaras también para sacar una foto de muchísima menos de los picos grandes fatal, pero bueno, se puede intuir más o menos y ya una correspondencia, ¿no? Uno encuentra las 7 diferencias entre lo que saca una cámara y lo que saca la otra cámara. Sí, claro. La cámara medirá la cantidad de luz que le llega. Entonces, si tienes una pared entera, a la misma temperatura va a emitir la pared entera más luz que un trozo de pared solamente. Eso es una cosa que, con el tema de las nebulosas y la gente que dice, está ahí sería espectacular. Y hay un problema con eso, porque si tú te vas a una nebulosa, tu ojo de repente ya no ve la luz de todos los años luz de nebulosa a la vez, como vemos en la foto. Solo la ves en Tú ves luz de mucho menos gas, entonces la luz total que te llega va a ser menos. Así que si tú te vas a una nebulosa, no vas a verla como en las fotos del Hubble, sino que se va a ver una cosa muy tenue, el cielo ligeramente claro, pero no vas a ver la nebulosa espectacular. Nunca jamás en mi vida pensé que iba a ser testigo de una comparativa entre nebulosas y arquitectura, pero me ha encantado. Claro, pero es que está relacionado todo. Y que no merece la pena miles de generaciones para ver eso. De viaje. Claro, pues entonces o sea, la cámara registra una cantidad de energía que le llega. Entonces, puedes tener la energía de una pared entera o de un cacho de pared porque está más cerca y le pilla todo el campo de visión. Entonces va a recibir menos luz, pero no porque esté más frío, sino porque es menos área. Más cerca. Exacto. Claro. También está más cerca. Sí. Sí, eso es un marrón con el que nos hemos tenido que topar y con el que tengo que pillar. O sea, cuando manejamos con estos trastos, o sea, sabemos un poco, hay que ser un poco consciente de las limitaciones que tienen y hasta donde puedes llegar, digamos, lo que está en tu mano. Nosotros lo que hacemos es que hemos creado un sistema como un protocolo en el que las fotografías estas térmicas que sacamos, pues un poco intentamos regularizarlas para que si de vez en cuando hay un pico un poco extraño, un poco loco, sabemos que no corresponde, pues sea porque ha pillado esa pared mucho más cerca. Tiene igual algún tipo de los enchufes, por ejemplo, los enchufes se ven muy bien ya estas infrarrojas. A veces eso hace que, pues o bien porque la cámara ha estado funcionando un montón de rato y crea sus propias interferencias. Entonces nos hemos creado un protocolo para regularizar un poco eso y ver un poco, pues, a nivel energético un poco. Nosotros para observar infrarrojo desde telescopios terrestres hay que enfriar la cámara con nitrógeno líquido
para que no te emita infrarrojo la cámara. Y si quieres infrarrojo ya de más longitud de onda, de cosas más frías, pues ya es mandar el telescopio al espacio, que no le dé la luz del sol, se mantenga siempre en la sombra, para que la temperatura del telescopio sea mucho menor. Porque si no te emite infrarrojo el propio telescopio. Claro. Por eso el diseño del JWST tiene esa forma, tiene el parasol del tamaño de un campo de tenis para tapar toda la luz, porque si se calienta el espejo o los instrumentos, pues emiten infrarrojo ellos y ya no puedes ver nada tú. Claro. Y tras este descanso que no hemos dado más. Investigadora caída con ataque etos. Pasa ya la última diapositiva, Sergio. Bueno, eso. Nada, ya para acabar. Perdonad, la gripe este año me ha pegado fuerte. Sacrificando por nosotros, ¿eh? Esto es de hablar tanto, esto me pasa por hablar tanto. Nunca hablo tanto en los directos. Nada, eso, un poco lo que comentabas antes, Héctor, que has comentado. Y es eso que hay que evitar normalmente la radiación directa del sol cuando haces esta clase de termografías, porque te influyen. Lo que decía antes de que los edificios transmiten calor por las noches, eso es lo que hace que puedas ver cosas, detectar cosas. La termografía se utiliza muchísimo, sobre todo en patrimonio, para detectar fases de diferentes construcciones, porque al final con la termografía infrarroja en arquitectura puedes, pues eso, detectar ciertos materiales que se comportan de forma diferente térmicamente a los que tienen al lado. Y ya para terminar un poco, pues os he puesto aquí como dos usos de dos fuentes diferentes que me han parecido muy interesantes. Uno es la termografía infrarroja utilizándose para detectar daños producidos por terremotos en un edificio, que es la foto de la izquierda. Bueno. Y otro, en este caso, como os comentaba, con un dron. Y otro que es el de la derecha, que es un poco la termografía en temas de patrimonio y de cómo esas diferencias de temperatura en ese edificio en particular, es una pequeña capillita, están afectando pues eso, lo que comentábamos antes también del tema de las humedades y demás, cómo está afectando al microclima que se produce en ese interior de ese edificio, y está afectando pues a unas pinturas murales que hay dentro, y son como pues eso, dos usos de la termografía y del infrarrojos que me parecen bastante útiles y bastante llamativos en temas pues de arquitectura y construcción. Y nada, yo creo que por mi parte lo dejo por aquí. Voy a mirar el chat. Submarinismo, si tenéis alguna geología. pregunta, ponedla en Sí, el si chat. tenéis preguntas, comentádnoslo en el chat. Si la investigadora caída no muere por ataque de tos. No. Pues Podemos nos ha quedado preguntarnos chula, otras ¿eh? cosas. Un buen mezclote Sí, sí. de cosas. Dice, yo creo que los bomberos deberían llevar un chisme de esos, al menos en países donde sufren terremotos y tal. Un chisme, en Tengo plan, un un dron. compañero bombero. Tengo un compañero Ah. bombero que estuvo trabajando conmigo una temporada y dice, de hecho, que bueno, que ellos emplean esta clase de termografía, o sea, el tema de las termografías y demás, ellos las utilizan mucho para detectar focos de fuego, para Claro. meterse, antes de meterse en edificios, un poco para ver por dónde es zona segura, zona no Vaya, qué segura, guay. o sea, es un tema que es muy útil. En tema de submarinismo y geología no lo conozco, no estoy. Yo creo que hay un poco, incluso, por ejemplo, en el tema artístico, yo creo que lo que más se utiliza son los rayos X. No tanto el infrarrojo, sino que es un poco más de tema de rayos X. También para detectar fases de pinturas y demás. Sí. Eso sí que
sí que lo conozco, pero el infrarrojo no me suena tanto y en submarinismo y demás tampoco. La verdad es que ahí no tengo ni idea. El tema de los Claro, terremotos, o sea, las zonas dañadas que se ven más frías o más calientes o dependerá del... no, lo que yo veo aquí es que te permite ver, por ejemplo, en la foto esta que tiene colorines en la izquierda, la de abajo, lo que estoy viendo es en la parte de abajo que se ve como un poquito verde y azul. Sí. ¿Veis que hay como unas fracturas Ah, Son vale. y aquí, se ¿no? ve como una especie de subestructura pequeñita, como unos palitos? Sí, 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 sí. Esos son como, yo creo que eso será el armado de ese muro, el armado que va por dentro del hormigón. Entonces se nota que se ha partido o que se ha O desplazado. sea, es por ver las fases Yo también creo de que lo utilizan, materiales. ¿No? yo creo que lo utilizan un poco más para eso. No es porque la zona dañada se vea más caliente o más fría. Probablemente si un edificio se ha dañado por terremoto, la temperatura interior y la exterior sea prácticamente la misma, porque habrá zonas que estarán en contacto. Pero yo creo que es un poco por eso, por la diferencia en el tema de ver los materiales diferentes Claro. y Sí. lo que no puedes ver con el ojo, ver un poco cómo está. Hmm. O sea, que en vez de verse uniforme, se ven las grietas y tal. Aquí también que hay grietas y Efectivamente. aquí también sí que se aprecian. Aquí unas grietas. Sí. Es que no sé si... Sí, sí, sí. Sí, bueno, de todas maneras, las grietas también lo que veo ahí es que están un poco como reparadas con algún tipo de cemento o algo así. Entonces, eso también, obviamente, térmicamente va a saltar más. Porque se comporta diferente a la pared un poco más de hormigón. Sí, es una pared de hormigón, no parece. Por ejemplo, en las paredes de ladrillo, cuando se hacen termografías, se ve súper bien. Se ven, las llagas de los ladrillos se ven súper, súper, súper bien. También se utiliza mucho para tema de ver patologías en fachadas de ladrillos. Es sutilísimo. O sea, salta y se ve súper, súper bien siempre. Sí. Qué guay. Entonces aquí como sugerencia hablar algún día del tema del radón No en sé. edificios. ¿Lo has visto? Algún día el radón de cómo es en edificios los edificios. Lo del radón, interesante. No estoy nada familiarizada con eso, pero yo creo que nos lo podemos apuntar y yo creo que Sí, está también es para ver. un tema que puede que a los tres también un poco de Sí, yo estaba forma pensando que colateral tú el tema de nos. los edificios, lo que sea, Héctor puede hablar de toda la radioactividad Sí, y yo pues de cómo afecta la Sí, radioactividad sí, a la, sí. a la sí, sí, pues biología. mira, está guay, está guay. Muy buena idea, Vale, pues muy ya tenemos buena para idea. el Me próximo. gusta, me gusta. Vayamos preparando toda la hemeroteca, por favor. Si Ujú. tenéis más ideas para programas, así no se hiciese trabajo sucio que luego nos cuesta sacar ideas. Sí, nada, Nos siempre se puede queda desbarrar de pendiente, cosas. nos queda pendiente, pero esa hay que preparársela con mucha, mucha antelación. Yo estoy muy empeñada en hablar del tema de los contratos de ciencia y becas Bueno, y, y becas y contratos competitivos, esa clase de cosas, al menos en España, que es lo que sí, yo un sí, sí, poco de eso hay que conozco. hablar también. Pero para eso necesitamos mucha, mucha preparación. La verdad es que sí. Para no meter la gamba. Claro. Bueno, si es de los problemas que No, hay, porque podemos hacer otro programa como el tercero de rajar a no, tope. pero no tanto de los problemas que hay, sino de Sí, de cuáles lo hay. que existe. Lo que Y existe, se, como los vampiros, existen. y se Divulgación convirtiendo científica. cada dos por tres, habrá que estudiárselo. Yo voy a preguntar una cosa No sé. a Sergio del tema suyo. ¿Sí? Porque claro, como tenéis cosas que emiten el visible, cosas que emiten el infrarrojo, entonces los detectores que usáis, ¿cómo son? O sea, lo Dejan que tiene... pasar solamente, o sea, tienes un filtro y dejas pasar solamente una longitud de onda. Porque si, por ejemplo, un fluoróforo, por ejemplo, emite así. En plan, tiene un pico a 540 nanómetros, pero también emite en otros tal. Y si tienes otro fluoróforo cuyo punto de excitación solapa con una parte de emisión del otro,
vas a ver, enciendes un láser, se enciende un fluoróforo, emite y la emisión de ese fluoróforo va a activar al siguiente y va a emitir también. Entonces lo que haces es poner filtros para decir, vale, solamente me quedo... O sea, si haces así el espectro de emisión, pues te quedas con un pico, con el piquito de arriba. Si justo la señal es muy poco intensa, pues lo puedes abrir un poquito más y... Eso lo puedes ir jugando. Sí, yo lo decía porque si algunos emiten en infrarrojo, la cámara que usáis, que es una cámara comercial quitándole el filtro que te taparía el infrarrojo normalmente. No tengo ni idea, la verdad, pero creo que hay varios filtros. O sea, depende del microscopio, depende del detector. Vale, claro. Se escucha que Cachivaches everywhere. las cámaras normales sé que el chip detecta infrarrojo, pero lo que se hace es se le pone un filtro para que te salgan las fotos. Tú quieres hacer una foto de lo que ves con el ojo, no quieres que te vean... O sea, las hojas de los árboles en infrarrojo cercano reflejan muchísima luz. Entonces hay gente que hace fotografía infrarroja, pero no, por lo normal es que quieres que la luz infrarroja no dé señal en la imagen. Sí. Te traspase, digamos, el árbol, por ejemplo, si lo tienes delante, ¿no? No es que traspase, es que las hojas reflejan muchísimo infrarrojo, entonces brillan mucho. Pues queda... Sí, que no te como un outlier, por ejemplo, nosotros lo llamamos outliers. Como un dato, digamos, que está como por ahí que molesta. Sí, pero el tema es que si haces una foto... Hay gente que hace fotografía en infrarrojos y es solamente en infrarrojo. Entonces, los árboles se ven extraños. Es como las hojas muy blancas y el tronco más oscuro. Entonces, quedan fotos así como muy etéreas. Pero es porque, claro, la clorofila absorbe luz en el color rojo y azul, pero el infrarrojo creo que es para que no se sobrecalienta la hoja, pues lo reflejan muchísimo. Porque no lo van a usar para fotosíntesis. Tiene muy poca energía para usarlo para hacer que salten electrones y tener toda la cadena de transporte. ¿Cómo controlar al tío de...? Entonces eso, la luz infrarroja dices, ya me está dando toda la luz del sol, pues la que no quiero la quito. O sea, de hecho, las hojas son verdes porque el verde no lo usan para producir energía. Entonces dicen, voy a reflejarlo y que no se me sobrecaliente la maquinaria celular. Pero sí está guay. Eso es otra cosa que se quiere buscar en esos planetas, claro. Si ves un planeta que la luz reflejada en el infrarrojo de repente refleja muchísimo más. Está lleno de árboles, ¿no? Es que ese planeta está lleno de árboles. Es una cosa que se busca. Dices, si están usando si hay algo equivalente a las plantas en ese planeta que usan moléculas parecidas para obtener energía del sol, pues a lo mejor también tienen un efecto parecido, que de repente en el infrarrojo refleja muchísimo más de lo que porque, o sea, sí, que por selección natural, a lo mejor les va a interesar igual la radiación más energética que la menos energética, porque tiene más energía, entonces la infrarroja reflejaría más. Claro. Lo que pasa es que si buscas en una estrella que emita más infrarrojo que visible, pues seguramente para usar energía de su sol... Como hay más abundante, quizás, eso sí que podría ser. Van por abundancia. Aquí en la Tierra hay muchas moléculas, se llaman pigmentos, entonces las algas que viven en zonas en profundidades que la luz roja, la luz azul ya no llega o la luz roja ya no llega, pues las moléculas que usan para absorber la energía lo hacen en colores distintos. Entonces hay algas que son muy marrones y tal, y es por eso. Porque usan moléculas diferentes para absorber la luz que les llega a esa zona. Entonces en otros planetas, pues habrá parecido. O sea, las moléculas que absorben luz suelen tener también muchos anillos de estos de carbono y tal. Sí. Porque forman... O sea, los enlaces entre átomos son los que absorben la energía. Entonces... No sé si tenemos preguntas pues cada uno de preguntas, así que yo lo iría dejando. Yo creo que no. Antes, recordaros que el próximo programa es el miércoles que viene, de Minority Report, de Anabel Forte, de Vallesiana, a las 7:30. Y nuestro próximo programa, pues veremos, pero a finales de mes que viene seguramente, ¿no? Sí, que estamos ahí entre mudanzas y cosas. Estamos liados. La vida. Para quien haya llegado tarde, porque ahora hay 41 personas, al principio éramos 41 11. personas. Así que... Pero haced preguntas, tanta gente no preguntas. Mañana pasado seguramente subo el programa a YouTube y podéis ver el principio quien no lo haya visto. Sí, bueno, si no en Twitch también se puede ver. Es verdad. Sí. También. Sí.
Yo no subo a YouTube igual. Vale. Bueno, gente, Bueno, pues si no hay un más placer. preguntas, nos vemos a la próxima. Un saludo. Sí, un placer Chao. como siempre teneros por aquí y nada, nos vemos a la próxima. Hasta Adiós. luego.